Bueno, buenos días a todos. Me llamo Antonio Mezcua y bueno, encantado aquí de daros una pequeña charla sobre Huizong, sobre el emperador Huizong. Agradecer a Rubén que me haya invitado a estar hoy con vosotros. Y sin más dilación, porque como tenemos un tiempo limitado, pues voy a empezar con la exposición sobre la pintura de la Academia en la dinastía Song con el emperador Huizong. Bien, Huizong es una figura bastante controvertida dentro de la historiografía china. Bajo, bajo su mandato se perdió el norte, todo el norte de China se perdió, él fue cogido prisionero junto con toda su familia, la capital de China, que en ese momento era Kaifeng, cayó. Entonces eso dio pie a una serie de leyendas, vamos a poner entre comillas, que siempre tenía la historiografía china cuando se trataba de los últimos emperadores de las dinastías. Los emperadores que perdían las dinastías, los emperadores que eran derrocados o que eran invadidos por los bárbaros del norte, Xiongnu, Jurchen, etc., pues eran consignados dentro de las historias oficiales de los imperios como emperadores corruptos, emperadores que no prestaban atención a los asuntos del Estado, y así es como pasó Huizong a la historia de la pintura china, como un emperador ensimismado, como un emperador pendiente del taoísmo, como un emperador pendiente solo de pintar por placer estético y de hacer reuniones en sus jardines, y un emperador que pues perdió el imperio justamente por mala gestión. Por supuesto que sus ministros son también los malos malosos de la película. El primer ministro de Huizong era Cai Jing. Este hombre ha pasado a la historia como uno de los grandes villanos de la historia de China también. El problema es que tenemos, bueno, al haber sido el último reinado de la dinastía Song del Norte, y al haber sido la capital tomada por los Jurchen, tenemos muy pocas fuentes contemporáneas que nos hablen del reinado del emperador Huizong. Así que todo lo que sabemos del emperador Huizong y de su reinado es por fuentes posteriores que se hicieron casi un siglo después, muchas de ellas, y que, por supuesto, recogen toda esta, toda esta herencia del emperador corrupto, el último emperador de las dinastías. Entonces, nosotros vamos a intentar ir un poco más allá de esa narrativa, porque esa narrativa no tiene ninguna base histórica, y vamos a ver qué podemos sacar en claro sobre cómo era la academia y algunas de las pinturas de Huizong. Entonces, Huizong era hermano del emperador Zhezong. El emperador previo a Huizong se llamaba Zhezong y era hijo de Shenzong. Ay, le falta aquí una G, perdón. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Huizong no era el hijo del previo emperador, sino que era el hermano. ¿Esto por qué? ¿Por qué pasó? Pues pasó porque Zhezong murió inesperadamente debido a una enfermedad que no se sabe muy bien lo que era, pero que murió, y murió sin hijos. Entonces, como murió sin hijos, tuvieron que buscar al más capaz de sus hermanos, de los hijos de Shenzong, que por otro lado eran todavía muy jóvenes. Huizong accedió al trono con una edad bastante joven, de hecho hubo una pequeña regencia antes de su reinado. Entonces, uno de los hijos más capacitados, o que la corte se creía que estaba más capacitado para reinar, pues fue Huizong, cuyo nombre era Zhao Ji. Es decir, que Huizong no fue, normalmente cuando un emperador tiene hijos, tiene varios hijos, siempre se nombraba un heredero. Y ese heredero luego era educado para ser emperador. Sin embargo, con Huizong no pasó eso. Huizong no fue educado para ser emperador, fue educado para ser príncipe, para ser un príncipe imperial. ¿Y cuál era la educación que se le daba a los príncipes imperiales? Bueno, pues los príncipes imperiales lo primero que tenían que hacer era, sobre todo, nunca mostrar ninguna capacidad de gobierno,
y dar una imagen de vividores, una imagen de protectores de las artes, una imagen de personas que no estaban interesadas en el gobierno. Entonces Huizong fue educado de esta manera. De hecho, en su etapa previa a acceder al trono, él ya había sido entrenado en pintura, él era un conocedor de las artes, había estado en contacto con grandes pintores letrados como Wang Shen, el cual fue uno de sus maestros de pintura. Es decir, que dentro de su educación no estaba contemplado el hecho de ser emperador. Y esto, de alguna manera, también condicionará el resto de su reinado, porque Huizong sí es verdad que delegó muchísimas veces en sus ministerios para los asuntos de la administración del Estado y se dedicó sobre todo a la gestión cultural del imperio. Él colaboró en muchos proyectos de arquitectura, en su gran proyecto de jardín, que hablaremos después, en la Academia de Pintura, es decir, que él estuvo sobre todo pendiente de los aspectos culturales del imperio, pero esto no quiere decir que él no prestara atención a los otros aspectos económicos. De hecho, después de su ascensión al trono, que se hizo, como digo, en unas condiciones extrañas para lo que era una sucesión dinástica normal, él intentó poner fin a los conflictos que había entre los reformistas y los conservadores. Durante el reinado de su padre, de Shenzong, hubo una serie de reformas hechas por el primer ministro Wang Anshi que suscitaron una violenta lucha política. Violenta me refiero a verbal, no se llegaron a las armas, pero propició una violenta lucha política entre partidos de letrados, uno de los cuales estaban a favor de la reforma y otros los cuales estaban en contra de las reformas del Estado, o sea, que había empezado Wang Anshi. Esto enrareció muchísimo el clima político, hasta el punto de que cuando los reformistas entraban en el poder, desterraban a todos los conservadores, y cuando los conservadores entraban en el poder, desterraban y no dejaban títere con cabeza, en el sentido figurado, por supuesto, en la corte cuando ellos entraban. Entonces, este clima de revancha entre los conservadores y los reformistas, Huizong intentó aplacarlo, intentó que se firmara la paz, llamando a conservadores moderados y a reformistas moderados para ver si podían colaborar. Esto fue en la primera etapa de su reinado. Pero había sido tanto la mala sangre que había habido entre estas facciones, porque a estos no solo les enfrentaba el ánimo de venganza, sino también era un modelo de Estado. Un modelo de Estado que tenía que ver con el intervencionismo estatal en la economía o con bueno, lo que podríamos llamar un mercado libre, vamos a poner, pero esto, digamos que pongámoslo entre comillas. Por eso sus concepciones del Estado eran totalmente diferentes y eran difícilmente irreconciliables. Al final, Huizong, harto de las luchas entre ellos y harto de intentar mediar para que hubiera un clima un poco más moderado, un poco más equilibrado, se hartó y al final acabó tomando partido por los reformistas. Y a partir de aquí, su reinado será una continuación de estas reformas que había empezado a hacer Wang Anshi, las cuales implicaban, así rápidamente, pues una reforma del gobierno, de la selección de letrados en torno a la meritocracia, una expansión económica del Estado hacia todas las dimensiones productivas, monopolios, etcétera, etcétera, y préstamos a los pequeños agricultores para que pudieran competir con los grandes terratenientes. Bueno, esto es a grandes rasgos. Entonces, una vez que se instaura o sea, que Huizong está a favor de los reformistas en el estado Song, él empezará con una serie de proyectos culturales que tenían que ver sobre todo con la pintura, con la arquitectura. Empezará a hacer numerosos templos taoístas dentro de la corte de Kaifeng. También estará muy interesado por la música, por la redefinición del ritual a nivel del ritual musical, que siempre fue una preocupación de los confucianos desde la época Zhou. Estamos hablando del 700 a.C. Él
Huizong era también un ferviente adepto del taoísmo. Él tenía mucha relación con numerosos patriarcas de la escuela taoísta Shanqing, la escuela taoísta de la suprema claridad, y él incluso se carteaba con uno de estos patriarcas, con Liu Juncan, el cual también le ayudaba a hacer augurios buenos para la dinastía, etcétera, etcétera. Él, como digo, era o sea, un ferviente adepto del taoísmo, y eso se verá luego luego en la influencia que tiene esa influencia del taoísmo en la arte, que ya veremos que en la pintura será fundamental. Huizong a mí siempre me ha parecido un personaje de película, un personaje al que se le podrían hacer varias películas y bastante interesantes, porque ya os digo que fue un hombre que pasó de estar en la cima del mundo, de controlar uno de los imperios más avanzados que existía hasta ese momento en el mundo, a morir en cautividad, cogido prisionero por los bárbaros Jurchen que invadieron la capital del imperio. Con lo cual es un personaje que de alguna manera tiene algo de tragedia griega, si me permitís un poco la expresión dentro de este concepto chino, y que, como digo, me parece un personaje muy cinematográfico. Lo digo por si alguno aquí es guionista de cine o guionista de televisión, pues ya sabe que aquí hay una mina por explorar. Bien, uno de los proyectos culturales que más destacan dentro de lo que es los proyectos de Huizong es, por supuesto, la construcción del jardín de Kengyue, el cual fue, junto con Huizong, demonizado por haber sido el causante de la caída de las dinastías, por haber sangrado de la economía del imperio. Tener en cuenta que cuando se construían este tipo de jardines imperiales, eso suponía un tremendo gasto para el Estado, ya que las construcciones de madera eran muy refinadas, las rocas que se traían desde todo el imperio, y todo eso obviamente pues tenía un gasto que era difícil de afrontar por las arcas estatales. Para eso, en este jardín, fijaros, se reunió, esto es una especie de, un plano ideal de cómo hubiera sido el jardín de Kengyue. No voy a parar mucho aquí porque si no, no vamos a terminar nunca. Esto es una pintura de Huizong junto con su caligrafía, que fue llamada caligrafía de las líneas de oro. Os he puesto esta pintura en particular en relación con el jardín de Kengyue, porque en este jardín se reunieron una de las más importantes colecciones de rocas de jardines que hasta ese momento había visto toda la civilización china. Y el coleccionismo de rocas, junto con la construcción de jardines, también estaba vinculado con la corrupción. Lo digo porque esto también contribuyó al hecho de configurar la leyenda negra que hay en torno al emperador Huizong. Para abastecer a este jardín de estas rocas maravillosas, de estas qishu, como se llamaban en chino, se hizo una red, que se llama la red de las flores y los pájaros, en donde se mandaban rocas que eran rocas famosas que existían por todos los lugares del imperio, se mandaban hasta Kaifeng por vía acuática, y muchos de los ministros que estaban encargados, muchos de los prefectos regionales que estaban encargados de abastecer, de mandar estas rocas, pues cometieron algunos casos de corrupción que hizo que luego hubiera una rebelión, la rebelión de Fang La, que fue suprimida con un baño de sangre. Pero esto fue ya casi al final de su reinado. Bien, entonces, esto en torno a lo que concierne al jardín de Huizong, pero ¿cuáles eran realmente las inquietudes taoístas de Huizong? Porque el jardín fue hecho también debido a una serie de inquietudes que tenían que ver con el taoísmo. De hecho, su construcción fue recomendada por el maestro taoísta Liu Juncan, con el cual
Huizong tenía muchísima relación y muchísima confianza. A ver, esto es una pintura que se llama Garza sobre Kaifeng y está hecha a partir de unos augurios taoístas que se habían hecho en la corte diciendo que había habido muchas garzas que habían empezado a volar por los cielos de la ciudad prohibida de Kaifeng y que esto era un signo auspicioso de que el cielo estaba a favor de que Huizong fuera emperador y que el cielo estaba a favor. Había armonía dentro del cielo y la tierra. Sabéis que la doctrina del mandato del cielo era muy importante dentro de lo que es el aparato político propagandístico de las dinastías chinas. Se supone que los signos auspiciosos que mandaba el cielo, que era una especie de entidad inmanente que regía los procesos del universo y del mundo. Por ejemplo, si había una inundación, pues esta inundación era interpretada desde el punto de vista de que el emperador había perdido el mandato del cielo. Por el contrario, si había unas garzas que volaban sobre Kaifeng, pues eso era interpretado como un signo auspicioso. Recordar que las garzas tenían que ver con la metáfora de los inmortales, de las tierras de los inmortales, que eran una especie de paraíso sagrado de la mitología taoísta. Entonces el hecho de que se avistaran garzas sobre Kaifeng, que esto no sabemos si era verdad, probablemente fuera mentira, pero el hecho de que dijeran que se habían avistado garzas sobre Kaifeng, pues era un signo auspicioso que luego se interpretaba, incluso luego se hacían numerosas pinturas. Numerosas pinturas de Huizong, del contexto académico de Huizong, tienen que ver con esta celebración de avistamientos auspiciosos de garzas, de pequeños animales, de pequeños hongos mágicos que nacen en un lugar. Todo esto eran interpretados desde este punto auspicioso que se supone traía buena suerte a la dinastía. Entonces, esta es una de las pinturas más famosas relacionadas con la academia de Huizong y tiene que ver justamente con esto que os digo, de sus creencias taoístas y de la interpretación de estos signos de la naturaleza favorables al reinado del imperio. En este texto que os pongo viene un poema de Huizong, del propio Huizong, acerca del avistamiento de estas garzas reales. Os lo voy a leer en inglés, perdonad por mi inglés macarrónico y perdonad por mi francés, que es aún más macarrónico todavía. Por eso lo estoy haciendo en español. Dice, on the first day of winter, following the sermon of the highest clarity precious record temple, several thousand cranes soared through the sky, causing everyone high and low to look up at them. When you saw the splendid sight, you wrote a poem to record and submit it. I have used the same dreams to write one for you. Eso es la dedicatoria que le manda al ministro que le había enviado un poema informándole del avistamiento de la garza sobre Kaifeng. Y luego a continuación viene el poema que dice: At highest clarity lecture space at melancholy terrace, suddenly there came a myriad companions of the green fields. Their feathers obscured the clear sky and made them seem like dancing snow. Lingering and loitering, their revolving shadows resembled parting clouds. As they flew up, their pure cries came one after the other from far away. Since such an auspicious response may never come again, we love it unto some sweet to the happy heaven. How judges that we know once more experience the tune of the vanished immortal talents. Bien, aquí tenéis la pieza caligráfica que introdujo Kaifeng dentro de esta, o sea, introdujo Huizong dentro de esta pintura que fue hecha por los miembros de su academia. Y Huizong estará sobre todo, él, digamos que intentó expandir la educación a todos los lugares del imperio, no solo en la capital, sino que se hicieron numerosas escuelas regionales en donde todo el mundo pudiera tener acceso a una educación básica. Fijaros, esto es súper contemporáneo. Sin embargo, Huizong estuvo interesado sobre todo en tres campos culturales principalmente. Uno serán las artes visuales, la pintura, la caligrafía y, por supuesto, la arquitectura.
y el diseño de jardines, la música y la medicina. De la primera es curioso destacar el interés que tenía Huizong por la arquitectura, porque la arquitectura nunca fue un arte mayor dentro de lo que es la clasificación de las artes en China. Por lo cual destaca que él tuviera mucho interés en promocionar a arquitectos dentro de la corte que estaban incluidos dentro de rangos militares, pertenecían al ejército, los arquitectos de la corte, aunque no eran militares, pero estaban clasificados dentro de estos rangos. Y él favoreció sobre todo a un arquitecto que fue el autor luego del Yin Zhao Fa Shi, que es el único tratado sobre arquitectura que nos ha quedado de China. Por supuesto, lo de la pintura y caligrafía, sobre todo la pintura, lo vamos a ver ahora, y el interés que tenía en el diseño de jardines, pues lo tenemos sobre todo expresado en el jardín de Queñue del que antes os he hablado. Referente a la música, Huizong hace los primeros intentos a nivel mundial de basar los estudios de musicología sobre encuentros arqueológicos, sobre piezas arqueológicas que se encontraron en tumbas. La dinastía Song será un periodo en donde surja la arqueología, en donde surja el interés por los artefactos y objetos del pasado. Hasta ese momento, el estudio de la música se había hecho siempre intentando retornar hacia las tradiciones orales, hacia los más viejos y los más sabios, que eran los que heredaban esas tradiciones musicales, y será a partir de el encuentro de una serie de campanas de bronce en una de las tumbas, en unas tumbas que se encontraron cerca de Kaifeng, unas tumbas de Han. Se encontraron una serie de campanas de bronce, no sé si habéis visto alguna vez un móvil de campanas de bronce que eran tocadas en los rituales de la dinastía Han y de la dinastía Zhou. Entonces, a partir de aquí pudieron, porque claro, ese tipo de campanas ya no se sabía cómo hacerlas, no, se había perdido la técnica. Una de las características de la ciencia en China es que no pasaba a la posteridad. Cuando un personaje que había alcanzado gran conocimiento científico en matemáticas, por ejemplo, se moría, pues esos textos a lo mejor se perdían. Entonces, no quedaban artesanos que supieran hacer este tipo de campanas. Con lo cual, el haber encontrado estas campanas fue de vital importancia para poder reproducirlas y así poder reproducir la verdadera música del ritual confuciano que se hacía en la antigüedad. Huizong también estuvo muy interesado en la medicina, que tenía mucho que ver también con su interés con el taoísmo. Sabéis que la primera farmacopea china se hizo dentro de los experimentos alquímicos que se daban dentro del taoísmo. Aunque Huizong no estaba interesado en la alquimia, sí estaba interesado en los poderes curativos del taoísmo, y eso le llevaba también al estudio de las drogas que se usaban dentro de la farmacopea del taoísmo. Él también se le atribuye un tratado sobre té, el Da Guan Cha Lu, que, bueno, que se dice que no es de él en realidad, pero bueno, se le atribuye también un tratado sobre té. El té siempre es un tema bastante interesante dentro de lo que es toda la cultura china. Bien, entonces, ¿por qué hizo Huizong la primera academia de pintura? Bien, él se quejaba de que había un nivel cultural muy bajo de los pintores. Entonces, él estuvo decidido a poner fin a esto. Entonces, lo que hizo fue hacer una serie de exámenes en los que los candidatos tenían no solo que aprender a pintar en todos los estilos, en Xie, en Gongbi, en el estilo ideográfico, en el estilo de pincel ordenado, y todos los géneros, shan shui, paisaje, huaniao, flora y pájaros, etcétera, etcétera. Sino que además tenían que estudiar los clásicos confucianos, algo que era característico de los exámenes de oposiciones a funcionarios imperiales. Tienen que ser expertos en los clásicos. Y junto con esto también tenían que ser expertos en poesía tal. Todas estas, vamos a poner, asignaturas estaban dentro de lo que es el currículum que un pintor tenía que manejar, tenía que saberse perfectamente si quería entrar dentro de la Academia Imperial de Huizong.
Sabemos, quedan exámenes, quedan narraciones de cómo eran los exámenes. Sabemos que los exámenes consistían en ponerte un tema poético, por ejemplo, el monasterio budista entre nubes blancas en la montaña tal. Eso el pintor tenía que interpretarlo y hacer una pintura sobre ese tema poético. Estamos aquí ante el famoso tema de la pintura, el ut pictura poesis de Horacio, de la tradición latina, que también se aplicaba en la tradición china. Entonces, los pintores que ganaban, sabemos también por varias fuentes qué pintores eran los que ganaban en estos exámenes, los que ganaban eran los que aplicaban las reglas de la poesía. ¿Y cuáles eran las reglas principales de la poesía en Tan? O de la poesía china en general. Pues la sugestión, es decir, el mostrar las cosas por lo que no se ve, mostrar un sonido o el sonido de unas voces por los ecos de esas voces en las montañas. Estoy recordando ahora mismo el famoso poema de Wang Wei que dice: en las montañas vacías no se ve a nadie, pero se oyen los ecos se oyen los ecos de delgadas voces. Ahí no se muestra el silencio, pero ese silencio se queda roto por esos ecos que están a lo lejos, ¿eh? Ese sonido que viene hacia lo lejos. Pues sabemos que, por ejemplo, un pintor que le fue mandado a hacer una pintura sobre una especie de jardín de montaña en tal sitio, pues este señor cogió y en vez de montar, en vez de pintar directamente este jardín, lo que hizo fue ocultarlo entre nubes y vegetación, de manera que no se viera y ponerlo hacia un lado, de la manera que no se veía, y lo que se veía sobre todo era la montaña y los ríos. Y eso a Huizong le encantó. El parecido óptico también era muy importante. Y esto estaba en contradicción con lo que las nuevas corrientes de la pintura de literatos, apadrinadas por las teorías de Su Shi, entre otros, venían diciendo. Sabéis que la pintura de letrados no llegó a manifestarse a nivel dominante hasta la dinastía Yuan, hasta las dinastías Yuan y Ming. En Song simplemente era un grupo de letrados que estaban a favor de esto. Y Huizong, aunque coge de los temas de los letrados el hecho de que la pintura debe ser como poesía, que era algo que también propugnaban los letrados pintores, él también está de acuerdo con eso, pero él se aleja del estilo xiei, del estilo ideográfico, del estilo más, entre comillas, vamos a poner impresionista, y quería un estilo en donde el rigor óptico fuera una de las características más importantes. Esto, como veremos, tendrán también muchísima influencia luego en lo que será la pintura de corte de los Song del Sur, que se manifiesta sobre todo en pintores como Ma Yuan o Xia Kui, etcétera, etcétera. Y al contrario de las pinturas que os voy a mostrar y de lo que se cree sobre qué fue la Academia de Huizong, la pintura de paisaje fue la más común y la que más apreciada el emperador Huizong. Huizong ha pasado a la historia como un pintor de flores y pájaros. Sin embargo, hubo mucho más producción de pinturas de paisaje dentro de la Academia de Huizong que de otros géneros. También Huizong llamó a todos los grandes pintores de la época para que enseñaran dentro de su academia. Por ejemplo, Song Zifan fue uno de ellos, que era hijo de Song Di, el cual era un pintor muy famoso porque hizo una pintura que, bueno, vosotros quizás no sabéis, pero la pintura de las 8 vistas sobre Xiaoxian, que tuvo muchísima influencia luego tanto en el paisajismo de jardines como en la pintura. Y sobre todo el pintor Mi Fu, calígrafo, pintor excéntrico, que estuvo una temporada en la Academia de Huizong y que era el encargado de revisar las antigüedades, revisar si estas eran verdaderas o eran falsas. Era un experto conocedor de este tipo de conocimiento. Bien, a ver. También se comete el error de examinar esta serie de pinturas que nos han quedado de Huizong, que son pinturas de flores y pájaros sobre todo, como un resultado de su gusto estético. Y a menudo se olvida de que estas pinturas estaban hechas dentro de un contexto imperial.
Y el hecho de que estén hechas dentro de un contexto imperial les quita completamente todo significado estético, o por lo menos esteticista. Fijaros, el estilo de Huizong es un estilo que es extraño para dentro de lo que es las pinturas de son normales. Es una pintura que es muy, muy realista, pero que a su vez apenas tiene volúmenes. Es una pintura muy plana. También es una pintura que es muy formalista y que tiene cierto aire hierático. No sé si lo veis aquí en estas pinturas que vemos, estos pájaros que están apenas sin expresión. Y esto tiene que ver justamente con el hecho de que es el emperador el que está hablando a través de estas pinturas. Por supuesto que él no hacía todas estas pinturas. Las pinturas las hacían miembros de su academia y luego él las firmaba. Muchas de ellas no eran hechas por él, aunque eso no quita que él hiciera pintura. Sobre esto hay muchos debates, sobre qué pinturas son de Huizong de verdad y cuáles no son. Sobre esto hay muchos debates que no voy a entrar porque es muy aburrido. Pero fijaros que lo que Huizong quería principalmente era la búsqueda de una estética de la eficiencia desde el punto de vista mágico. Esto tenía mucho que ver con sus creencias taoístas. Ellos creían que junto con estos auspicios, con estos signos auspiciosos de las garzas sobre Kaizen, hacer pinturas que justamente estaban dedicadas a mostrar la armonía del imperio mediante el simbolismo de estos pájaros y de estos paisajes, eso podía influir en la buena marcha del imperio por sí mismo. Y esto es un dato que a menudo se olvida, que estas pinturas, más que tener un valor estético, tenían un valor de eficacia simbólica para influir, dar buena energía para el funcionamiento del imperio. Al igual que el jardín de Gengyue fue también construido con este propósito de dar armonía, de expandir armonía hacia todas las regiones del imperio. Y bueno, ahora de las pocas pinturas de paisaje que nos han quedado sobre del emperador Huizong, tenemos esta de Wang Shimen, 1000 lis de montañas y ríos. Es una pintura de unos 11,3 metros. Como veis, es una pintura de paisaje, es un rollo horizontal de paisaje bastante largo. Y fue hecha por un pintor, Wang Shimen, que apenas tenía 18 años en ese momento. Luego después, a los 23, se murió. Y a mí esta anécdota siempre me hace recordar algo que contaba Dalí, que decía que cuando uno hace pinturas como Rafael, uno se muere enseguida, porque no se puede pintar tan bien. Si pintas tan bien, te mueres enseguida. Sabes que Rafael murió a una muerte un poco temprana. Y entonces él decía, yo prefiero hacer pinturas malas, pero vivir más. Y yo supongo que esto es un poco lo que pasaría desde el punto de vista de Dalí a Wang Shimen. Hizo una pintura tan buena, una pintura tan fascinante, que tuvo que morirse al igual que se murió Rafael. Aquí, de esta pintura, nos ha quedado un colofón escrito por Cai Jin, que era el primer ministro de Huizong, en el que dice, os lo voy a traducir al inglés, lo voy a traducir en español directamente. Wang Shimen, pintor de 18 años, es un estudiante de la escuela de pintura que está asignado en el almacén de los documentos. Él hizo llegar sus pinturas a Huizong, pero Huizong consideró que todavía no estaban muy conseguidas, todavía no estaban del todo bien. Entonces, Huizong aún así reconoció y supo ver el talento que tenía Wang Shimen y en medio año él empezó a enseñarle a nivel personal. Y luego, en medio año, Wang Shimen le mandó esta pintura que al emperador le encantó y que a mí me la han dado a mí también. Entonces, fijaros, esto es también propaganda imperial, es decir, no sabemos si en realidad Huizong enseñó personalmente a este pintor, aunque sabemos que sí tenía muchísimas audiencias con pintores y con arquitectos y con artistas y con músicos, algo que los emperadores anteriores pues raramente hacían.
Aquí tenemos una pintura, un detalle de la pintura de este rollo enorme. Y ahora, si me lo permitís, voy a hablaros algo de la técnica, de cómo está hecha esta pintura. Esta pintura, ahí tenéis un pequeño link en el que podéis ver en la Wikipedia, podéis poder ver el rollo entero. Es una página que está bastante bien. Yo no la pongo porque ya creo que vamos mal de tiempo. Entonces, a ver, esta pintura pertenece a la técnica de Combi. Y la técnica de Combi es una técnica que viene de la dinastía Tang, que se basa sobre todo en utilizar líneas muy finas, muy delimitadas, que luego son llenadas con colores. Los colores que se utilizan son estos que os pongo aquí, son pigmentos minerales que se hacen con un aglutinante, un pegamento que no recuerdo ahora mismo de qué estaba hecho. Siempre se me olvida. Bueno, me viene la palabra en chino, pero no es a la que yo quiero. Bueno, da igual. Entonces, los principales colores que vemos tiene la pintura son los azules y los verdes. ¿Cómo se llaman estos azules y verdes en chino? Bueno, uno se llama el segundo nivel de verde, que sería este de aquí, Erlu. Este sería el Shulu, o el Toulu también, que sería este nivel de verde, que veis se compran bueno, se puede comprar en formato también de tubo, se compran en China. Y luego esto en torno a lo que son los colores verdes. Y luego los azules, que se dice Qing en chino, pues también tenemos diferentes niveles. Estos son los tres niveles, Erqing, Sanqing y Sanqing sería el 3, el tercer nivel de azul. Estos eran los colores que se suelen utilizar en este estilo, que se llama Qinglu Shanshui, la pintura de paisajes de azules y verdes. Entonces, aquí es una especie de resumen de cómo se hace el procedimiento técnico de estas pinturas. Entonces, fijaros, primero se hacen lo que son las líneas, las figuras, las líneas que delimitan lo que es la figura de la montaña. Fijaros que no hay arrastre, es sobre todo sombras de tinta, de agua tinta, siempre en los bordes de unas rocas y otras, para señalar el volumen, por supuesto. Luego aquí se le ponen una serie de ocres que, bueno, aquí se ponen estos ocres para imitar lo que es la textura y el color de la seda, porque esta pintura está hecha en seda. Y luego finalmente se ponen los colores. Los colores se ponen en varias capas. Si tú directamente pones un color de esto con una capa muy gruesa, lo más probable es que se caiga la pintura. Hay que ponerlo desde los tonos más diluidos hasta los tonos más fuertes, para que la seda o el papel vaya absorbiendo poco a poco el pigmento y así cuando llegue el momento de montarlo, sabéis que la pintura china al final el papel se monta sobre otro con agua. Entonces, si lo has hecho con los pigmentos demasiado densos, al final se acaba cayendo cuando le echas agua. Pero si lo haces de esta manera, gradual, poniendo una capa, poniendo otra, pues al final, cuando llega el momento de montarlo, pues no se caen los pigmentos. Y bueno, para alcanzar este nivel de azules tan fuerte, pues se necesitan poner varias capas, del orden de unas 4, 5, incluso 6 o 7. ¿Por qué se han conservado esta pintura en tan buen estado, en tan buenas condiciones? Bueno, principalmente porque aquí se usaron pigmentos minerales de alta calidad, porque eran los que proporcionaba la corte. Por eso los pigmentos están todavía con esa brillantez tan resplandeciente, ¿no? Casi 1000 años después, ¿no? Bien, esto sería un poco el método. A nivel compositivo, lo que hace Wang Shimen aquí es recuperar lo que es el paisaje monumental que venía del anterior siglo, del siglo XI, del siglo de Guoxi. Recupera esos paisajes monumentales mezclándolos con un tipo de pintura que se llamaba la pintura arquitectónica, la pintura de Jie Hua, del cual tenemos los famosos ejemplos del Qingming Sanhetu,
una de las más famosas pinturas de China, en donde se ve una descripción de la capital Kaifeng. Entonces, esta es una mezcla de pintura, de esta pintura de Jiehua, que era muy apreciada por los emperadores Song, con la pintura monumental hecha sobre todo por Guo Xi. Guo Xi era uno de los mayores exponentes de esta pintura monumental. Es una mezcla de los dos. Y se hizo sobre todo como homenaje a su padre, a Shenzong, que era el padre de Huizong, si recordad, el cual Guo Xi era uno de sus pintores favoritos. Y también como homenaje a los fundadores de la dinastía, Taizong y Taizu, en los cuales también les gustaba mucho esta pintura de arquitectura, esta pintura de Jiehua. Y por supuesto, bueno, esto ya lo he dicho, que hunde sus raíces en los métodos de Tan, de la pintura de azul y verde, sobre todo de Li Shixun, que, bueno, cual tampoco queda mucho, no quedan muchos ejemplos, pero que sí pasó a la historia y, bueno, el estilo siguió haciéndose. Lo que pasa es que en Son ya ese estilo estaba un poco decaído y habrá un pequeño revival en la Academia de Huizong, que, bueno, que no tendrá mayor trascendencia porque al final, con el triunfo de la pintura de letrados en Yuan y Ming, pues este estilo quedará siempre un poco relegado. Bien, y por último ya hablaros de otro de los pintores de esta academia, que es Li Han. Li Han marca la transición entre la pintura monumental de Son del Norte y la pintura de formato pequeño de Son del Sur. De hecho, se cree que esta pintura de formato pequeño pudiera haber empezado justamente dentro de la pintura de la Academia de Huizong. Lo que pasa es que, como estas pinturas, muchas de ellas no aparecen firmadas o algunas de ellas no tienen sello, pues no se sabe cuál puede ser de la Academia de Huizong, cuál puede ser una copia. De estas pinturas de pequeño formato de Son del Sur hay muchísimas pinturas anónimas, entonces es muy difícil diferenciar cuáles son las que se hicieron en Son del Norte y cuáles las de Son del Sur. Pero lo más probable es que muchas de las pinturas que se atribuyen a Son del Sur por ser formato pequeño, alguna de ellas pueda ser de Son del Norte y de la Academia de Huizong. Bien, pues yo creo que ya he hablado demasiado. Creo que ya lo voy a dejar aquí. Así que nada, gracias por vuestra atención y encantado de compartir el conocimiento de la pintura china con vosotros. Así que nada, lo dejamos aquí. Gracias y hasta otra ocasión.